Sí, doctor. Bueno, listo. Entonces vamos a continuar con el síndrome, el síndrome extrapiramidal, el sistema extrapiramidal. Ya vimos que el sistema piramidal está pues compuesto por las neuronas motoras que se originan en la corteza cerebral. Entonces vamos a ver el sistema extrapiramidal que está compuesto por los ganglios basales y sus conexiones que intervienen en el control del movimiento voluntario, el tono muscular y participan en el movimiento automático y asociados al movimiento. Entonces acá en esta diapositiva tomada esta foto tomada de la semiología, pues vemos la corteza sensitiva y motora, la cápsula interna, por donde pasan los fascículos córtico-espinales y vemos los ganglios basales. Entonces aquí vemos las conexiones que hay entre ellos, la corona radiada y el fascículo córtico-espinal, y vemos cómo hay conexiones entre los ganglios basales y el fascículo córtico-espinal. Los ganglios basales están compuestos por el caudado, el potamen y el globus pálido, y vemos el núcleo subtalámico y la sustancia negra. Entonces, pues desafortunadamente las diapositivas son animadas para poder hacer más énfasis en las situaciones, pero vamos a ver que las funciones del sistema extrapiramidal, movimientos voluntarios, el tono muscular, la postura y los movimientos automáticos. Vemos entonces que las alteraciones del sistema extrapiramidal nos van a dar alteraciones de estos. Los movimientos automáticos son como emociones, la expresividad, por ejemplo, de asombro o de alegría, instintivos como defensivos o reactivos, aprendidos como escribir, nadar o montar en bicicleta, y los movimientos complejos que acompañan al acto voluntario como moverse, como al caminar, mover los brazos hacia adelante y hacia atrás para mantener el equilibrio. Todas estas funciones se alteran cuando hay lesiones del sistema extrapiramidal, de los ganglios basales y del cerebelo. El síndrome extrapiramidal es el conjunto de síntomas y signos relacionados por una fisiopatología común, que es el compromiso de los ganglios basales y sus conexiones, y es debido a diferentes etiologías. Entonces, en el síndrome extrapiramidal hay trastornos del movimiento voluntario con hipercinesias o hipocinesias. Trastornos del movimiento automático como pérdida de la expresión facial y pérdida de movimientos asociados como la marcha con movimientos de los brazos ondulantes o pendulantes. Hay alteraciones del tono muscular como hipotonía o hipertonía. Hay trastornos de la postura como distonías y hay trastornos vegetativos como cialorrea, sudoración, seborrea o hipotensión. Casi todos estos alteraciones las tienen los pacientes que tienen enfermedad de Parkinson, que es la principal afección del síndrome extrapiramidal en la práctica clínica, aunque hay otras, y todo esto lo tienen los pacientes con síndrome de Parkinson. Entonces, los trastornos del movimiento voluntario, habíamos dicho que se llaman hipercinesia o hipocinesia. La hipercinesia puede ser temblor, corea, balismo, mioclonías, tics o asterixis. Y la hipocinesia puede ser movimientos lentos o falta total de movimiento. Nos interesa en la enfermedad de Parkinson el temblor y la bradicinesia. Son los trastornos del movimiento voluntario en la enfermedad de Parkinson. Bueno, cuando hay alteración de los ganglios basales, pues también hay corea, balismo, corea de Sydenham, corea, todas esas cosas que ustedes van a conocer en neurología. Entonces, cuando nos enfrentemos a un trastorno, a un paciente con temblor, sabemos que tiene alteración principalmente de los ganglios basales, pero debemos saber si, como dice en esta foto aquí arriba, si es un temblor en reposo o un temblor de actitud o movimiento. Entonces, el temblor de acción o temblor de actitud se denomina de tres formas. Temblor cinético, que es en la última parte de un movimiento hacia un elemento objetivo, es decir, como esta persona que le da temblor al tratar de tomar un vaso
o cuando le decimos a la persona que toque nuestro dedo o toque su nariz, justo cuando va a llegar al dedo empieza a moverse el dedo hacia los lados o justo cuando va a llegar a su nariz empiezan a moverse la nariz hacia los lados. El temblor es intencional, es durante el movimiento y termina cuando llega hacia el objetivo. Y el temblor postural es cuando se mantiene una extremidad en posición fija contra la gravedad. Por ejemplo, al tener los brazos extendidos empieza a aparecer temblor. Este temblor, al tener brazos extendidos, es el que buscamos en los pacientes con enfermedad hepática, que se llama asterixis. Bueno, entonces, en el temblor de acción tenemos el temblor postural o de actitud, que tenemos aumento del temblor fisiológico por ansiedad, por miedo, por excesiva actividad física o por privación del sueño, por abstinencia de drogas, de sedantes o alcohol, por toxicidad de fármacos como broncodilatadores, valproato de sodio, antidepresivos tricíclicos, intoxicación con metales pesados, temblor familiar o idiopático o esencial o benigno. Esa es la causa más común de temblor en las personas jóvenes. El temblor familiar, temblor idiopático o esencial, que es un temblor postural o de actitud, enfermedades cerebelosas y enfermedad de Wilson, que es una enfermedad de los ganglios basales por trastornos en el metabolismo del cobre. Entonces, ese es el temblor postural o temblor de actitud. Temblor intencional o de movimiento es principalmente por enfermedades cerebelosas o del tronco cerebral y por toxicidad de fármacos sedantes, anticonvulsivantes, alcohol y también de la enfermedad Wilson. Entonces, fijémonos, nos interesa principalmente el temblor parkinsoniano. Principalmente se localiza en los dedos de las manos y en los brazos. Es un temblor que aparece en reposo o un temblor de movimiento o de actitud, disminuye con los movimientos intencionales, se exacerba con el estrés, es lento y de gran amplitud y es por lesiones en la sustancia negra y hay alteraciones en la producción de la dopamina. El temblor fisiológico es un temblor en los dedos y en las manos, aparece en estado de estimulación adrenérgica o en estado de ansiedad, es un temblor postural fino y rápido, obviamente no hay lesión, entonces el temblor fisiológico es principalmente en los dedos y en las manos. El temblor cerebeloso es en los miembros superiores y es un temblor intencional de movimiento, es cuando se mueve hacia un objetivo y ese lo vamos a explorar en las lesiones, cuando buscamos lesiones del cerebelo, haciendo que la persona se toque la prueba del dedo nariz, cuando le decimos que toque nuestro dedo y luego su nariz, y vamos a ver que cuando se está aproximando al dedo, como lo muestra este dibujo, empieza a temblar y cuando se aproxima hacia su nariz, empieza a temblar. Ese es el temblor intencional cerebeloso. Y el temblor esencial compromete las manos, la cabeza y la voz. Es un temblor postural o intencional, lento y de mediana amplitud. Se exacerba con el estrés y, ojo, mejora con el alcohol. Son personas que se toman un trago cuando quieren no tener temblor, por ejemplo, cuando van a dictar una conferencia o tienen una eh, o tienen una situación en la cual no quieren mostrar su temblor. Es un desequilibrio entre el sistema nervioso autónomo por el predominio del sistema adrenérgico y es una exacerbación del temblor fisiológico. Nos interesa la enfermedad de Parkinson, que está compuesta por una triada de rigidez, eso es un trastorno del tono, bradicinesia, que es movimiento lento, y temblor. Entonces, muchas personas consultan por temblor pensando que tienen enfermedad de Parkinson. Ya veremos cuál es su semiología. Los movimientos son lentos, tienen rigidez del esqueleto axial, tienen hipomimia. La persona parece que que tuviera un mutismo, que no se asombra con nada y como tienen pérdida del tono muscular, su
no mueven los brazos al caminar como un péndulo. Entonces, para compensar esto, las personas se agachan hacia adelante para no caerse porque los brazos son rígidos alrededor del cuerpo. La triada está compuesta por temblor, bradicinesia y rigidez, pero debemos buscar alteraciones en la cara por pérdida de la expresión y eh, inclinación hacia adelante para mejorar el equilibrio. Estas personas, si tienen síntomas solamente en las piernas y en los pies, no es enfermedad de Parkinson. Si la persona al poco tiempo de tener estos síntomas no puede caminar, tampoco es enfermedad de Parkinson porque no produce esto. Y cuando los síntomas inician a ambos lados del cuerpo, la enfermedad de Parkinson inicia por lo general en un solo lado con temblor, con rigidez y con movimientos lentos, con pérdida del tono postural, con falta de movimiento de la mano y luego empieza con la cara y posteriormente pasa al lado izquierdo. No empieza en los dos brazos al mismo tiempo. Y si esta persona tiene trastornos neurovegetativos como síncope, cialorrea, pérdida de la sudoración, seborrea, bradicardias, taquicardias, es compatible con la enfermedad de Parkinson. Entonces, debemos aprender a diferenciar el temblor esencial de la enfermedad de Parkinson. El temblor de la enfermedad de Parkinson es en reposo, mejora un poco con el movimiento, mientras que el temblor esencial es más de intención con el movimiento. La edad suele ser mayores de 60 años por degeneración de la producción de dopamina en la sustancia nigra, mientras que aquí es en cualquier edad y puede aparecer desde la juventud. No hay herencia, mientras que en el temblor esencial, más del 60% de los pacientes relatan el antecedente. El alcohol no suprime el temblor, mientras que sí lo suprime en el temblor esencial. El inicio de la enfermedad suele ser unilateral y con el paso del tiempo se vuelve bilateral, mientras que aquí desde el principio es bilateral. El tono muscular hay rigidez y aparece el signo de la rueda dentada, mientras que el temblor esencial el tono es completamente normal. La expresión facial es disminuida, lo que se conoce como hipomimia, mientras que aquí es normal. La marcha es balanceo disminuido de los brazos, no tiene movimiento pendular, por lo cual tiene muy poco equilibrio, mientras que aquí la marcha es normal. Estas son claves diagnósticas para diferenciar las dos enfermedades que son frecuente motivo de consulta. Este decálogo de síntomas lo describió el doctor James Parkinson, que describió la parálisis agitante en 1817. Entonces, fíjense, en el decálogo de síntomas es temblor, rigidez, bueno, aquí no está la bradicinesia, inexpresividad facial, cambios en la escritura, que se conoce como micrografía, trastornos neurovegetativos como hiposmia o hiperosmia, estreñimiento, mareos, hipotensión, síncope, tono de voz disminuido, alteración del sueño y anterocolis, que es la inclinación hacia adelante para, como está acá, para tratar de mantener el equilibrio que no tienen porque no pueden mover los brazos. Bueno, entonces vamos a ver unos casos clínicos, pues no quería que salieran todos al tiempo, pero vamos a ver el caso clínico de Steven, que es un señor de 32 años que consulta por temblor. Todo el mundo que consulta por temblor cree que tiene enfermedad de Parkinson. Lo tiene el temblor desde los 15 años, nota que con el cansancio, la ansiedad y el hambre le da más temblor. Al examen se aprecia temblor en las dos manos de igual intensidad, su simetría facial es normal, camina normal, moviendo los dos brazos y todo el examen físico es normal. ¿Steven tendrá enfermedad de Parkinson? El temblor esencial. Temblor esencial.
o exacerbación del temblor fisiológico. Nos faltó preguntarle a Steven si tenía herencia familiar, pero esa es una causa muy común de consulta. No hay ningún examen que nos pueda diagnosticar la enfermedad del Parkinson. No podemos medir los niveles de dopamina. Steven tiene un temblor esencial. Jessica, de 28 años, desde hace 15 días tiene ansiedad, palpitaciones, insomnio, hiperdefecación, dolor en la región anterior del cuello a nivel de la glándula tiroides. Al examen se aprecia un temblor bilateral, frecuencia cardíaca de 122, bocio difuso con aumento de sensibilidad de la palpación, TSH suprimida en 0.003 y T4 libre elevada. ¿Qué tendrá Jessica? ¿Tendrá Parkinson? Hipertiroidismo, perfecto. Jessica tiene hipertiroidismo o una tiroiditis aguda porque la tiroiditis es la que suele dar dolor y sensibilidad a la palpación, pero Jessica tiene una alteración de la glándula tiroides. Entonces ya vemos que el temblor lo puede dar el temblor esencial y el hipertiroidismo. Veamos a Ovidio, que tiene 57 años y es bebedor de guarapo consuetudinario. Nuestros campesinos, ya no tanto, porque ya casi no hay campesinos y ya no son tan guaraperos, se iban a trabajar en la mañana con una cantimplora llena de guarapo y se tomaban el guarapo desde las 6 de la mañana hasta las 3 o 4 de la tarde que volvían a la casa. Eso equivalía más o menos a 2 litros y medio de guarapo. Como se lo toman durante el día, como si fuera agua de panela, ellos no se embriagan y para ellos no se consideran alcohólicos, se consideran guaraperos. Bueno, Ovidio consulta por temblor y al examen se aprecia hipertrofia de parótidas, telangiectasias en manos, escleras subictéricas, ginecomastia, contractura palmar izquierda, abdomen distendido con onda ascítica y no tiene edemas. ¿Qué tendrá Ovidio? ¿Tendrá enfermedad de Parkinson? Cirrosis, cirrosis hepática puede tener. Bien, normalmente cuando decimos cirrosis, no decimos hepática porque es la única órgano que le da cirrosis, pero tendrá cirrosis. Ahora, ¿qué semiología del temblor vamos a buscar para saber si el temblor es de origen hepático? El asteris, cuando le abre los brazos, por ejemplo, los mantiene contra la gravedad y pues a cabo del tiempo le empieza a temblar los Inmediatamente eleva las manos, le aparece, se conoce como asterixis. Muy bien. ¿Cómo se llama el signo de contractura palmar izquierda o contracturas palmares? Bueno, las personas con cirrosis les da contractura en las fascias, en la fascia de las manos, en la fascia de los pies y en la fascia del pene. Bueno, eso se llama, en el pene se llama la enfermedad de Peyroné, que es que se pone tensa la fascia del pene y al pene tener erección se tuerce para un lado. En las manos se contrae la fascia palmar y no pueden extender la mano, les queda la mano como en garra. Y en los pies también hay una contractura de la fascia palmar, plantar. Entonces, todo esto debemos buscar en un paciente con sospecha de cirrosis, lo que dice en el caso del señor Ovidio. En el caso clínico 4 de Arnulfo, de 66 años, consulta también por temblor, que inició hace 2 años en la mano izquierda. Al año empezó temblor en la mano derecha y el temblor es en reposo. Al examen se aprecia temblor en la boca, hipomimia, movimientos lentos al caminar y rigidez axial, marcha encorvado hacia adelante y no tiene movimiento pendular en las manos. Arnulfo sí tiene entonces enfermedad de Parkinson, ¿está bien? Bueno, hasta ahí hablamos sobre mm, los trastornos del sistema extrapiramidal.
Vamos a pasar entonces al cerebelo. Entonces, acuérdense que el tema de hoy del movimiento está compuesto por el sistema piramidal, que son las neuronas, motoneurona superior y motoneurona inferior, el sistema extrapiramidal, compuesto por los ganglios basales, y el cerebelo. Pues el cerebelo sabemos que está en la parte posterior del cráneo y que está unido por fascículos nerviosos al tallo cerebral y al cerebro. Entonces, al estar en esta posición, regula las actividades motoras, controla la postura y el equilibrio, participa en el control del movimiento voluntario, controla los ganglios basales y el tálamo, coordina los músculos y regula el tono de los músculos, modula las reacciones vestibulares, contribuye a la normalidad de la bipedestación y de la marcha, es esencial para el control de las actividades musculares muy rápidas y su pérdida origina movimientos no coordinados y lentos. Entonces, debemos entender y aprender las funciones del cerebelo para saber qué ocurre cuando está enfermo el cerebelo. Se alteran todas estas cosas. Por ejemplo, una persona que se aumenta cuando se pone de pie, abre mucho las piernas, tiene una alteración del cerebelo. Y cuando camina, si camina como un ebrio, tiene una alteración del cerebelo, que se conoce como marcha en tándem o marcha del ebrio. Ya lo veremos en un video. Si queremos saber si la persona tiene una alteración del cerebelo, le ponemos a hacer movimientos musculares muy rápidos, como golpear la palma contralateral con la otra mano y hacerlo en forma inversa y anversa, lo que se llama buscar la adiadococinesia, y eso buscamos alteraciones del cerebelo. Bueno, hablamos de síndrome cerebeloso, el conjunto de signos y síntomas dados por la enfermedad del cerebelo o sus vías de conexión. Puede presentarse en forma aislada, por ejemplo, por un tumor o un infarto en el cerebelo o con otros trastornos neurológicos. Por ejemplo, puede haber un síndrome piramidal con un síndrome extrapiramidal y un síndrome sensitivo, y también puede aparecer un síndrome cerebeloso conjunto. Es inusual que ocurra esto. Si ocurre esto, pensamos en enfermedades difusas como en la esclerosis múltiple. Entonces, hay alteración del control cerebeloso sobre la motilidad estática y cinética, alteración de la eumetría con la medida exacta del movimiento, la persona tiene dismetría, hay alteración de la isostenia en la adecuada intensidad o fuerza del movimiento, ya lo veremos, hay alteración de la sidérfica, acción coordinada de los agonistas y antagonistas, hay alteración de la iadococinesia, como ejecutar movimientos sucesivos en forma rápida, y hay alteración en el tono postural con repercusión en los movimientos y en el equilibrio. ¿Por qué se enferma en el cerebelo? Principal, cuando es solamente el cerebelo enfermo, debemos sospechar tumor, hemorragia, infarto, infección, inflamación, absceso, quiste, trauma, bueno, neoplasias o tumores es lo mismo. O un síndrome cerebeloso puede estar asociado a un síndrome piramidal, a un síndrome extrapiramidal, como la esclerosis múltiple, como en los síndromes del tronco, síndromes del tallo, en las polineuropatías y el alcoholismo. Entonces, los síntomas del síndrome cerebeloso pueden ser un vértigo de origen central manifestado por náuseas y vómitos incoercibles. Entonces, siempre que se nos presenta una persona con un vértigo, debemos descartar patologías del cerebelo, pero son las más infrecuentes. De cada 100 personas que presenten con vértigo, una o menos tendrá alteración del cerebelo. Bueno, ¿y cómo sospechamos que hay una alteración central como causa del vértigo? Porque la gran mayoría de los vértigos son de origen periférico, es decir, no son de origen central, perdónenme la redundancia. Entonces, si existe otro signo neurológico, como una lesión de la motoneurona superior, lesión de la motoneurona inferior, un síndrome extrapiramidal, vamos a pensar que el vértigo sea de origen central. Cuando hay un nistagmus que cambia de dirección de arriba a abajo y lateral, pensamos en que el origen sea central. Cuando la marcha sea atáxica o necesite ayuda para caminar,
debemos pensar en lesiones del sistema nervioso central, de la motoneurona superior, del cerebelo o del síndrome o del extrapiramidal. No hay acúfenos, que son sonidos anormales en un oído. El vértigo no depende de los cambios de posición. Cuando la persona dice, doctor, yo estoy acostado en la cama y me acuesto para el lado izquierdo, me da vértigo. Eso se llama un vértigo postural. Doctor, yo me agacho a ponerme los zapatos y cuando me levanto me da un vértigo terrible. Eso es un vértigo postural. Cuando hay una pérdida total de la audición del mismo lado, se considera que puede haber una lesión a nivel central, aunque este signo por sí solo es confuso porque también ocurre en el vértigo periférico por alteraciones del oído medio. Pero cuando tengamos estas alteraciones, sospechamos que el vértigo sea de origen central. Entonces, perdónenme que esta diapositiva tan fea, pero lo que pasa es que es animada. Entonces acá está la característica, cuando el vértigo es de origen central y cuando el vértigo es de origen periférico. Entonces, el comienzo del vértigo de origen central es insidioso o lento, mientras que el vértigo periférico es brusco. La persona está agachada poniéndose los zapatos y se levanta y le da un vértigo terrible y empieza a vomitar. Vértigo de origen periférico. La persona lo llaman y se voltea y al voltearse bruscamente le da vértigo, pues es un vértigo postural y es súbito en su inicio. La gente no sabe definir muy bien el vértigo horizontal, es como un mareo, mientras que aquí sí hay vértigo con sudoración profusa e incapacidad para caminar. Los síntomas vegetativos son escasos, mientras que aquí son muy importantes. ¿Cuáles son los síntomas vegetativos? Palidez marcada, sudoración profusa y náuseas y vómitos y en ocasiones diarrea. O sea, aquí la persona se ve supremamente enferma. Esta duración es variable, casi no, pues no se mejora porque la lesión persiste, mientras que aquí es episódico. Hay momentos que la persona está completamente bien y súbitamente le vuelve a aparecer el vértigo. Cuando es intermitente o episódico, el vértigo suele ser periférico, mientras que cuando es permanente, el vértigo es de origen central. Aquí progresa, mientras que aquí raramente dura más de una semana. La hipoacusia es muy rara, mientras que aquí es habitual. Aquí suele ser importante la sordera súbita, mientras que aquí es la hipoacusia en el vértigo periférico. La oscilopsia es importante y aquí es escasa. ¿Qué es oscilopsia? ¿Alguien sabe? Bueno, se los dejo de tarea. Y aquí hay déficits neurológicos asociados, mientras que aquí hay déficits otológicos. Entonces, ¿cuáles son los signos de que el origen de la enfermedad que consulta nuestro paciente sea de origen cerebeloso? La astasia es la oscilación al estar de pie como si estuviera ebrio, pero el signo de Romberg es negativo. Cuando el signo de Romberg es positivo, es decir, que la persona estando de pie tiene lateralización del tono, casi que se va a caer hacia un lado, es un signo de lesión otológica. Desviaciones al caminar, anterolátero o retropulsión al caminar, esos son síntomas de origen cerebeloso. Temblor de intención o de actitud, sobre todo hacia el final del movimiento. Hipotonía muscular, reflejos osteotendinosos disminuidos, reflejos pendulares presentes, marcha titubeante o del ebrio o marcha de en tándem, dismetría, que es en la prueba de dedo nariz, en la prueba de talón rodilla o de la prensión del vaso, la persona no es capaz de, cuando se va acercando hacia el dedo, cuando por fin lo puede tocar, porque al final de llegar al dedo empieza a temblar y cuando lo toca lo aprieta durísimo porque no es capaz de saber que ya llegó hacia su objetivo, porque no tiene la eumetría, que es la capacidad de medir con los ojos hasta dónde debe llegar el movimiento. Hay incoordinación de los movimientos voluntarios, hay alveado-cocinesia, ya lo veremos en el video, nistagmus con cambios verticales y horizontales, ritmos lentos y monótonos en la voz, trastorno del movimiento pasivo, la prueba de resistencia de Stewart-Holmes,
La prueba de resistencia de Stewart Holmes es cuando yo le digo a la persona, me paro enfrente de ella y le digo que tome, flexiono mi antebrazo hacia adelante, como mostrándole el puño a la persona, y le digo que jale mi antebrazo hacia él. Si yo le digo que suelte la mano, él no es capaz de controlar el movimiento y se puede golpear su cara. Es decir, cuando la persona la que tiene la mano levantada y uno trata de separarla de su brazo, de su cuerpo, al soltar bruscamente nuestra mano, la persona se golpea la cara porque no es capaz de controlar el movimiento pasivo. Y hay trastornos de la escritura como escrituras grandes que se llama megalografismo por la dismetría y el temblor. Bueno, vamos a ver un video que nos muestra las alteraciones en la marcha y las alteraciones de los movimientos típicos del síndrome extrapiramidal y del cerebelo antes de entrar a la parte de las preguntas. Bueno, entonces vamos a ver un video de un profesor del hospital de Brigham. Y si tienen audífonos, por favor, pónganselos y vamos a escuchar el video y que nos habla de la coordinación y de la marcha para evaluar los trastornos del síndrome del sistema extrapiramidal y del cerebelo. ¿Está el video compartiendo pantalla del video? Estefanía. Sí, doctor, pero aún no se reproduce. Bueno, voy a empezar a reproducir, empezar a reproducirlo a ver si empieza a moverse. ¿Sí? ¿Está? No. ¿Sí? Dice No, la doctor, coordinación. No está reproduciéndose. Déjeme, lo vuelvo a compartir, perdón. Hubo un problema ahí. Ya se había perdido la página. ¿Ya está rotando el video en silencio? Sí, doctor. Coordination and gait. ¿Listo? Dice la coordinación de la marcha son partes algo artificiales. Sí, doctor. Sí, señor. Bueno, muy bien. Are somewhat artificial parts of the neurological examination in that they really are part of the function of many of the other systems that are otherwise examined. Put another way, in order to be coordinated, one has to have adequate motor function. We test motor separately. Has to have adequate sensory function. We test sensory function separately. Have to have normal reflex function. We test those reflexes separately. But the fact is, there are a group of disorders of the cerebellum and its connections which cause common neurological disturbances, which include gait disorder and discoordination of one sort or another. So, in fact, it's useful for us to dissect it out of the regular neurological examination and consider it a separate category, coordination and gait. And that's what we're going to test now. We're really talking about disorders of the cerebellum and its connection. You remember the cerebellum is another little brain in the back. For a long time we didn't really know what the cerebellum did, but it looks as though the cerebellum is very important in integrating functions of the cerebrum, the brainstem, and the spinal cord. And not just motor functions, but probably cognitive functions as well. However, for practical purposes, the main disorders of the cerebellum and its connections involve coordination of the limbs and stance and gait, and that's what we routinely test in the neurological exam. Remember, the cerebellum sits in the back of the posterior fossa. It has fibers going toward it, which we'll call cerebellopedal fibers, and we have fibers
which are leaving, which we'll call cerebellofugal fibers. Anything in the cerebellar system, whether it be cerebellopedal, cerebellofugal, or cerebellar, produce essentially an identical picture of ataxia. And that's what we're really looking for here. This ataxia can be axial, it can affect speech and axial structures, or it can be appendicular, out in the limbs. And in fact, there is a subanatomy of the cerebellum, which distinguishes between structures which are in the midline and structures that are out away from the midline. When we tested the cranial nerves, in fact, we already looked in part at signs of cerebellar trouble, coordination problems associated with speech, and I won't repeat that in this context. Let's rather go to the limbs and stance and gait. Usually patients with this kind of difficulty complain of discoordination, dropping things, falling. Some of them will talk about weakness, but in actual fact they're not talking about weakness, they're talking about discoordination. So how do we find these? Let's do a few tests of this in the upper extremities. Let's have you put your hands out here, Alan, out in front of you. When I'm actually doing the neurological examination, I often do it right after I'm testing for drift. So you remember we turn the hands over, separate the fingers, and I say to the person, make believe you're holding a tray in your hands, close your eyes. And I look for drift and I see no drift. In order to save time, I'll say, now keep your eyes closed, close this hand and make a pointing finger. And touch that finger to the tip of your nose very accurately. Good, now do it on the other side. Use the left hand. And now faster, back and forth as fast as you can. So we're going to try to stress the nervous system. You see he does that very accurately. Good, open your eyes. Make the pointing finger again on this side and touch my finger with it. And now touch your nose. Back and forth as fast as you can. I'm going to move the target. Good, do it on the other side. This is known as the finger-nose-finger test for obvious reasons. Person with cerebellar ataxia would have a side-to-side tremor of the movement, which would worsen as they got nearer and nearer the target. So I would say, point at my finger, and this is what you would see. Touch your nose. A little bit better, closer to the target, worse. These people can put their finger in their eye, have a terrible time controlling. Touch my finger, touch your nose. It's that side-to-side terminal-looking tremor on action, which is sometimes called cerebellar ataxia, by which we mean cerebellopedal, cerebellar, or cerebellofugal. The appearance of this tremor, this abnormality, this ataxic abnormality, doesn't tell you whether it's cerebellopedal, cerebellar, or cerebellofugal. It tells you there's something wrong with the connections between the cerebellar system and the rest of the nervous system. Let's do a few other tests that sometimes one will find to be quite useful here. This is called the mirror test. Point your finger at my finger, but don't touch it. Very close though, come right to it. And imitate my movements now, ready? Go everywhere I go. You'll notice that he has a little bit of overshoot. You see how that goes by and comes back? If I go real quickly. Somebody with cerebellar ataxia, again this takes experience, has more than normal. And so you say, follow my finger, you see this. This is often called dysmetria, the inability to measure distances normally. And in fact, dysmetria is probably one of the key features of cerebellar trouble. A nice little way of trying to decide whether the problem with coordination is cerebellar, of the kind we've just talked, or whether it's extrapyramidal, Parkinsonism, or whether it's weakness, supranuclear weakness, somebody who's got weakness because of a stroke or multiple sclerosis. A good way of doing this is to use an old test that Miller Fisher, a great strokeologist from Boston here, I think invented, or at least popularized. Hold your hand out like this, and what I'd like you to do is touch on that first fold, and I'd like you to tap as fast as you can. Nice big movements, look at me. Fast as you can, faster. He does that quite well. This is often quite a useful test, thank you. What you might see in a person with these three kinds of disorders, all of which could cause a coordination problem, is that if they were
if they had pyramidal tract disease, weakness from, let's say, multiple sclerosis. What you might see is an accurate but slow movement. So you'd say, come on, go faster, go faster, go faster. The person said, I'm going as fast as I can. I just can't do it any faster. If it's extrapyramidal Parkinsonism, what you notice is that the first movement is good, but then it sort of sticks and they get stuck and can't move it any further. And if it's cerebellar, they're fast but inaccurate. So this test, the finger tapping test, I find to be quite helpful. A lot of people, I think, administer it incorrectly and ask people to tap, and the patients tend to tap at the end. That's too easy. We have to make the test hard enough so that we can bring out the abnormality. Here's another one. Make believe you're screwing a light bulb into the ceiling as fast as you can. These are called rapid alternating movements. Let's see you do it on the other side. Faster. You're a right-hander. See, there's a slight difference between his dominant and non-dominant hand, not much. Rapid alternating movements deteriorate, fragment in people with cerebellar ataxia. Irregular, very much like the speech that I described when we talked about the cranial nerves. It would be a wrong emphasis on individual syllables. It would be sort of a cerebellar kind of speech. This is a cerebellar kind of movement. Another way of doing that is to do the following. I'd like you to slap on your knee over and back, fast though, as fast as you can, faster, faster, faster. And the other side. One hand at a time is fine. Okay. It's too hard to do two. Perfect, perfect. Those are rapid alternating movements. By the way, just as an aside, all of these tests were basically discovered and invented by one man, a man named Gordon Holmes, who was an English neurologist, very interested in the cerebellum. And in fact, his paper on the cerebellum, which is in the journal Brain, published in the 1930s, I think has never been improved upon. Basically, all of these tests that you've just seen here, the finger-nose-finger test, rapid alternating movements, the mirror test, he basically invented or described all of these tests to try to recognize cerebellar ataxia and separate it from other kinds of movement disorder problems of one sort or another. Those are all good tests for the upper extremity. Let's do a couple for the lower extremity. Let's have you land on your back here for a minute. So you have somebody in bed in the hospital. You can't get him up and walk. What's the surrogate for that? Well, let me have you put this heel on that knee. And what you ought to do is put the leg up like that, put them in the position you want. And what I'd like you to do is pick it up and put it down a few times, right on the knee very accurately. Faster. What you would see in cerebellar ataxia is an inaccuracy, a rapid kind of inaccuracy in making that movement. And now what I'd like you to do is run that heel up and down your shin. What you'd see in cerebellar ataxia is that side-to-side tremor that we saw in the upper extremity, but this time in the lower extremity. Lie down all relaxed. And lastly, what we do with cerebellar disease is we test for tone. And a good way of testing for tone in a person who's lying is to say, just relax completely, act like you're going to sleep. And let me do all the work. And you grab the leg above the knee and just give it a quick jerk and drop it. What you see with increased tone is that you pick that up and the heel comes off the bed. That's what you'd see with spasticity. What you'd see in cerebellar disease is decreased tone. And in fact, if you just looked at a person lying in bed who had decreased tone in their hips, their legs would be out like that. The fact that he holds his legs like this means that there is tone in his legs which intorts his legs like that, so his feet are straight. So if you look at that and you see the tone, you say, aha, decreased tone. This test that we just did, the heel, knee, shin test, is abnormal. And then finally, stand up and stand at the side here. We're going to test tone in the upper extremities, looking for cerebellar trouble. And so I'm going to swing your arms like this. I'd like you to close your eyes and just let me do all the work. Just let your arms go. You see, when I let go, they swing maybe one or two movements forward and back. Let me get up next to you
If you were to do me and I had cerebellar ataxia, I would look like this. This long pendulum before I would stop because I was actually hypotonic. So with that, I think we're going to take a walk and we're going to have a look at gait and stance, and that'll be the end of our cerebellar examination. Now, Alan, I'd like to test your gait. Let's just have you walk up and back naturally as you can. Turn a sharp left and come right back. Perfect. Do it one more time just the same way, normal gait. We're looking at his arms, actually more than we're looking at legs. We're looking to see if he swings his arms naturally, makes normal, natural movements. Good. Now, walking back, walk on your heels, like that. Good. Perfect. Now, this is a stress gait. This will bring out a movement disorder in the arms if there is one, which, of course, he doesn't have. And toes. Perfect. Also perfect. And now, let's walk heel to toe, like a tightrope. This is the ultimate stress gait. And again, his arms are not doing anything strange. He does that very well. One more time. Perfect. So he has a perfectly normal stance and gait. So let me now show you a couple of what might look like abnormal gaits. Since Alan's gait is really normal, you're not seeing anything abnormal, all kinds of things you're going to look for. So here I am walking up and down, and if you look carefully, you're going to notice that my right arm is not swinging normally. You notice that now? See, if you obsess about the legs, you'll not notice that my right arm is not swinging normally. Then you might add to that that my posture becomes somewhat flexed. See, I'm bent a little forward here. I'm still swinging my left side. I'm bent slightly forward. And then now you begin to see a tremor of my right hand. And it begins to become obvious that this is Parkinsonism, isn't it? And now you see when I turn, it takes me more than 1 or 2 steps to make that turn. And now it's becoming very obvious that this is Parkinsonism. What you've just seen is sort of time lapse over what would be really years of gradual development. Another one that you might see is a person with a subtle hemiparesis, where one foot is catching and one arm is flexed. They don't have that flexed posture and the tremor of the Parkinsonism, but not using that right side, holding it in a flexed posture. If you make it worse, it's more obvious. The leg becomes circumducted, that right leg has to turn around to get around there. Now here's another one that you will commonly see, and that's somebody who's spastic in both legs. Here's a mild example of it. They're circumducting both legs. This is the kind of thing you'd see in somebody who had cervical spondylosis, perhaps, and squeezing their spinal cord. Here's a gait that would be characteristic of cerebellar ataxia, wide-based, unbalanced. The person wants to keep their legs apart. It looks a little like acute alcohol intoxication, doesn't it? And that's what cerebellar gait looks like. Holding their legs wide apart, not putting them together. Sometimes you can see a movement disorder during gait that you didn't notice when the person was sitting on the table. You notice that there's chorea of my right arm. And this might get much worse with a stressed gait. I try to walk heel to toe. It gets much, much worse. Or on my heels. See all that funny movement disorder of one arm. And then you might see something very, very peculiar. Something that looks like this. Notice I'm crossing one leg over another, which actually produces a situation in which some of the time I'm actually standing on one foot. And of course the nervous system would never do that, would it? If the nervous system were broken, it would never want to
try to stand on one foot, that's more difficult, right? So this is the kind of gait you would see in somebody who is putting on a gait disorder. Charcot called this astasia abasia. It means the gait without a base at all. It's the opposite of cerebellar ataxia. So some of these are very bizarre, odd gaits that certainly couldn't be due to a real organic neurological disease. So you can see that watching someone walk is incredibly important in understanding the overall neurological examination. Anybody who can walk must walk. You must make them walk up and down, and over time you'll learn to be able to evaluate these gaits for subtle abnormalities which will help you make your neurological examination complete. I would say that there's no examination which is complete without a good examination of the patient's gait. Bueno, bueno, muchachos, muchas gracias por su presencia y pues esto del examen neurológico pues realmente no es fácil. Si alguno puede acceder a la medicina interna virtual de Harrison, hay muchos videos que hablan sobre el examen neurológico que la verdad nunca acaba uno de aprender. Pues espero que hayan aprendido en la clase de hoy algunas cosas que les ayuden para ser buenos médicos, pero más importante que esto, buenas personas. Hasta hoy los acompaño, creo que esta es la última clase del semestre. Espero de verdad que hayan aprendido mucho, espero también que les vaya muy bien en el examen y espero verlos en el semestre entrante en medicina interna y después en el internado. Les deseo un feliz día y que Dios los bendiga. Hasta luego. Gracias, Doc. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Gracias, doctor. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego, doctor. Muchas gracias. La grabación a tus compañeros, ya te envié las diapositivas para que cuando tengan tiempo pues revisen los videos. Muchas gracias y feliz día para todos.